Muy bien, vamos a prepararnos y les voy a pedir que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 18. Váyanse todos a Deuteronomio capítulo 18 y vamos a comenzar en el versículo 9. Aleluya, gloria al Señor. Cuando lo encuentre se pone de pie si puede. Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Muy bien, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Nuevamente, Deuteronomio 18, 9. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendícenos, Señor eterno. Sea tu mano misericordiosa, tu diestra, proclamando, Señor Santo, tu palabra por medio, Señor Santo, de este siervo tuyo. Bendícenos, Señor Santo. Háblanos, que tu Espíritu, Dios mío, nos dé entendimiento, comprensión de la palabra que ha de brotar de tu Espíritu mismo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre mío. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Muy bien. Tenemos un título el día de hoy, el cual hemos titulado No sigas las corrientes de este mundo, sino las del cielo. Por ahí faltó la D y la E. No sigas las corrientes de este mundo, sino las del cielo. Hay una serie de corrientes, de movimientos que a veces aparecen. Hay otros que se acaban y vienen otras nuevas. Hay otros que van evolucionando. Y es ahí donde la iglesia a veces cae por seguir estas corrientes. Si usted y yo viajáramos en el tiempo y fuésemos al año 1925, estamos en el 2025, 100 años atrás, nos encontraríamos con el movimiento de la mujer que buscaba votar, ¿verdad que sí? Algunas corrientes también. Recién se había terminado la guerra, la Primera Guerra Mundial, y también había pasado otra plaga. En 1920 también hubo una plaga, la plaga de esa se le nombraba tenía que ver con la gripe, parecía la plaga de la gripe, donde más de 50 millones de personas murieron en el mundo entero. Eso fue tremendo. Y bien curioso que 100 años después vino otra plaga, que fue la del COVID-19. Pero la gente era diferente, había más moral, había más temor. Entonces, hoy en día no existe temor a muchas cosas. ¿Por qué? Porque van cambiando. Hay movimientos nuevos que se van penetrando en la sociedad, que básicamente cambian la manera de pensar. Como por ejemplo, vamos a hablar del homosexualismo. El homosexualismo era algo que en aquellos tiempos pues era, como hasta el día de hoy, sigue siendo una cosa mala, no es buena. Y estoy hablando de hombres y mujeres, porque a veces nos enfocamos mucho en los hombres, y hoy hay muchas mujeres quienes tienen ese sentir, quienes tienen esa manera de, como dicen ellos, esas preferencias. Pero eso no
que aunque sea popular y la gente, como dicen, salga del closet, ahora ya no salen del closet. Closet es como algo escondido. Ahora ya salen de la recámara, ya salen de afuera, y como que hay hasta como que un orgullo. Por eso es de que es un movimiento que le nombran el orgullo gay, y es un orgullo para perdición. Entonces hay movimientos que penetran y que corrompen la sociedad, como por ejemplo el liberalismo con respecto al no matrimonio y vivir en unión libre. Hoy no se han hecho estadísticas, pero debe de haber un número muy alto donde hay personas que ya viven en unión libre, sin compromiso, porque no se casan, y es un movimiento. Ya los jóvenes lo que buscan es buscarse una novia, un novio, y vivir juntos, rentar una casa y hacer sus vidas de esa manera, y con el tiempo a ver si nos casamos. Bueno, así no debe de ser. Por eso es de que el favor de Dios no fluye en ellos, y cuando tú quieres hablarles de Dios no les entra. ¿Por qué? Porque son como una roca que se ha endurecido por el pensamiento, por los movimientos que hay en este mundo. Entonces la pregunta es: ¿a quién escuchamos? ¿O escuchamos las voces de los hombres, de los movimientos que vienen sobre la tierra? ¿O escuchamos la voz de Dios? Una de las grandes cosas que tienen estos movimientos es de que no quiere que usted escuche a Dios, porque va en contra de su pensamiento, en contra de su corriente, en contra de su dirección. Y la verdad es que no hay felicidad cuando se siguen estas corrientes. Un hombre solo no es mejor que un hombre casado, en lo mínimo. Una mujer sola no es mejor que una mujer casada, en lo mínimo. Una relación en unión libre no es para nada mejor que una relación de matrimonio, porque en el matrimonio hay compromiso. Precisamente el que toma un compromiso, toma el compromiso porque ama. Y el que no quiere compromiso y quiere vivir en unión libre, no ama. Entonces no va a prosperar. Y además, ¿qué los detiene? Nada, porque no tienen ningún documento, ningunos testigos oculares que miraron cuando se casó, que declaró sus votos. No tienen a un juez o un documento o una iglesia. El día que me canso, me cansas, me voy. Hoy en día la infidelidad es algo como pan de cada día. Y antes eran los hombres. Hoy las mujeres están a la par con los hombres. ¿Por qué? Porque es un movimiento. Un movimiento. Antes un hombre iba, digamos, déjenme les cuento una anécdota. Allá en 1989, cuando algunos de los que están aquí todavía ni nacían, unos eran niñitos, en el zoológico había dinosaurios todavía. Recién llegamos aquí, porque yo venía con otro amigo de allá de otro estado, y aquí tenía varios amigos, y llegamos, y pues yo era un mundano. ¿Cuántos de aquí fueron mundanos? Aleluya, entonces no estoy solo. Ok, y yo era un mundano, y pues me gustaba el baile y me gustaba el ambiente. ¿A cuántos de aquí les gustó el baile y el ambiente? Ay, ese amén no salió tan fuerte. Eso está chistoso. Bueno, pues íbamos a los bares. Primero íbamos al baile, que era, ustedes saben, había una boda, unos 15 años, y pues iba uno al baile. Allá en aquellos tiempos era muy famoso que hicieran eso allá en Davenport, en el Cold Ballroom y en otro que está por ahí. Todos hacían allá las fiestas. Y ya después de que se acababa el baile, la fiesta, el baile, a la medianoche, pues vamos a la cantina. Y nos íbamos al bar.
En ese tiempo había un bar muy famoso aquí, que no todos, pero muchos de los mexicanos que estábamos aquí, porque no había mucha gente de Honduras o de otros pueblos, había más raza de México, y iban a la famosa cantina El Reynosas. Si usted le pregunta a un viejito, le va a decir como yo, porque nada más yo me acuerdo de eso por lo que veo. Bueno, en todo caso, primero al baile, y después del baile a la cantina. Y en la cantina, si usted quería conocer a una mujer, pues tendría que ser una gringa, porque no había hispanas. Si una hispana se miraba allí en la cantina, en el bar, porque también allí hacían un baile, como que brillaba, porque todas las demás eran gringas. Así era. Entonces un día platicaba, ya años después me encontraba un muchacho allá en un trabajo donde yo trabajaba anteriormente, y le decía al muchacho: mira, muchacho, no tienes que ir a una cantina, ve a la iglesia o ve a una fiesta de familiar, o ya ven, una boda o algo, y procura conocer a una muchacha hispana. Mira, esta es la parte chistosa. Para que no tengas que ir a esa cantina, no recuerdo el nombre de esa cantina, recuerdo una cantina que estaba en Denver. Y le decía yo al muchacho: mira, búscate, vete al baile, a los 15 años, o a un lugar de estos, o a la iglesia, para que conozcas a una muchacha. A lo mejor conoces una de mi tierra. Le dije así. Y dice: ¿y dónde es usted, oiga? Me dijo así. Y le dije: de Salvatierra, Guanajuato. Y dice: pues si todas las que están en la cantina son de Salvatierra. Y me quedé yo así, digo: ups. Qué quemadón, ¿no? Pero en todo caso, son movimientos que van torciendo también a la mujer. Y lo que antes los hombres hacían, ahora también las mujeres lo hacen. Sí, se va pervirtiendo. La pregunta es: ¿a quién oyes? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Como quién quieres ser? Y terminas ahí si es algo malo. No sigas las corrientes de este mundo, por muy popular que sea, porque a veces inconscientemente lo hacemos. Les voy a poner un ejemplo. Tiempo atrás tú usabas pantalones guangos, o sea, que estaban un poquito guangos, y si mirabas a un muchacho con los pantalones así todos apretados, y dices: muchacho, qué ridículo se ve. Y ahora ya los traes puestos tú, y a su nombre. O sea, inconscientemente uno sigue los movimientos, porque no tiene uno esa luz verdadera que verdaderamente te va a orientar para seguir. A Él es al quien tienes que ver, a Él es al que tienes que procurar. ¿Quién? A Jesús, a tu Maestro, a tu Señor. Él es la persona a la cual puedes acudir y va a tener 24 horas al día atención para tu vida si vienes en busca de Él. Pero procura escucharlo a Él y no seguir y escuchar las corrientes de este mundo, porque si no, miren, hay una estadística que se dice que si una persona mundana, incrédula, de hace 100, 150 o 200 años viajara al futuro y entrara a una iglesia cristiana, saldría corriendo por lo mundano que son. Y usted dirá: qué exagerado. No soy exagerado, porque aún la gente en el pasado tenía más ética y más moral que los cristianos del día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? La iglesia ha absorbido esas corrientes, esos pensamientos, esa manera de pensar y de ser, y nos escondemos detrás del título de cristianos, que para gloria de Dios, ¿verdad? Que sí podemos venir, pero no podemos, no llegamos a ese nivel de espiritualidad y de moral que antes se tenía.
Gracias a Dios que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Gracias a Dios que Dios es misericordioso. Gracias a Dios que Él tiene compasión de nosotros. Gracias a Dios que Él tiene paciencia y es tolerable con nosotros. Porque si no, ¿quién sabe cómo estaríamos? Estaríamos lejos. A veces vivimos por la misericordia y la compasión de Dios, la paciencia y lo tolerable que es Dios por nosotros y con nosotros, porque de otra manera no podríamos vivir. No podríamos. Entonces, para que esto se mejore, para que esto se arregle, necesitamos buscar una dirección que nos oriente. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces somos débiles, a veces somos rebeldes, porque ni seguimos ese camino, ni seguimos esa verdad, ni procuramos esa vida. Procuremos venir en pos de Él y nuestras vidas van a cambiar. El pecado nos quita autoridad. El pecado nos aflige. El pecado nos hace detenernos y nos atormenta y nos desanima, y mejor desistimos de seguir adelante. Entonces eso pasa cuando seguimos las corrientes de este mundo, cuando decimos: no hay problema, no hay problema. Jeremías nos dice una cosa que Dios tiene para usted, y esta es una buena noticia. A pesar de lo que esté trabajando en su cabecita en este momento, esta es una buena noticia. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, o para ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin de lo que esperan. Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Tal vez tú y yo hemos cerrado, tal vez tú y yo nos hemos equivocado, tal vez tú y yo hemos seguido los caminos, las corrientes equívocas que este mundo nos ofrece, pero aún así Dios permanece fiel a la cruz, al sacrificio que hizo su Hijo en la cruz, para seguir peleando por nosotros, para seguir teniendo gracia para nosotros, para seguir teniendo misericordia para nosotros, para seguir teniendo las puertas abiertas para nuestras vidas, para que no desistamos de Él. Yo te voy a decir una cosa: sigue adelante, sigue entrando por esa puerta, sigue percibiendo, y el Señor no te va a dejar solo jamás. Aleluya, gloria a nuestro Dios, gloria a Él. Eso es importante que entendamos eso, de que si tú y yo hemos errado por alguna corriente en la cual nos metimos, huyas de ella. Hace rato les dije una cosa que quizá para aquel que no ha pasado por ahí dice: hasta le dé asco. Pero hoy el homosexualismo está fuerte tanto en el hombre y en la mujer. Tengan cuidado. Mujeres, tengan cuidado, porque ustedes piensan que eso nada más les pasa a los hombres. No, también les pasa a ustedes. Por eso es de que en nuestras familias se está acrecentando ese espíritu de sodomía. Más y más miembros de la casa están saliendo con ese espíritu de sodomía, y no debemos de descuidar nosotros eso. Debemos nosotros de cubrir nuestro hogar, nuestras familias, con oración. Hay veces que ya tus hijos desde chiquitos empiezas a verles ese espíritu trabajar en ellos. Como que si es niño le gustan las cosas de las niñas, y si es niña le gustan las cosas de los hombres. Eso también se está metiendo en la iglesia. Y dices tú: ay, así es mi hijo, así es mi hija. No te consueles con eso. Pelea. Tú tienes un arma poderosa. La escritura dice que la oración del justo puede mucho. Tu oración, aunque tú te sientas insignificante, cuando vienes delante de la presencia de Dios, Dios la escucha, Dios la oye, Dios
quiere saber lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón hay buenos deseos, buenas dádivas, buenas cosas que tú quieres recibir del Dios Todopoderoso, Él te las va a dar. Y Él no va a dejar que tu hija o que tu hijo o que tú mismo caigas en ese espíritu de sodomía. Tenga cuidado de eso, porque a veces las personas que menos uno espera están envueltas en eso, o ya les pasa por la cabeza, o de allá vienen. Cuidado. Dice la Escritura, suena fuerte, pero eso es lo que dice la Escritura, no lo dice el pastor, para que no me vayan a aventar la silla. Dice la Escritura que el perro vuelve a su vasca. ¿Por qué lo dice? No lo dice por los perritos, lo dice por nosotros, de que muchas veces volvemos a tomar las cosas que desechamos. Y ten cuidado. Dios no te juzga. Dios no te juzga si eso te está pasando por tu cabecita. Dios no está molesto contigo. Dios conoce ese problema que tienes. Y de tiempo acá el Espíritu Santo me venía diciendo que hablara de este tema. No te preocupes, tan solo cree, tan solo confía. Pídele a Dios que te quite ese sentir, porque te lo quita, te lo arrebata. Y de repente te vuelve tu espíritu femenino con el cual Dios te creó, o tu espíritu masculino con el cual también Dios te hizo. Eso pasa hoy en día porque hay mucha gente sola. Eso pasa mucho. Gente que no quiere compromiso y de repente se le hace fácil meterse en cosas que no le conviene. Y a su nombre, muy serios los hermanos el día de hoy. Yo le decía, Señor, ¿por qué me das esto? Porque es necesario que mi pueblo lo escuche. Es necesario. Y aunque yo lo diga muy abiertamente, es importante que entendamos que así sucede. De repente al hombre le entra una atracción por los hombres, algo que de repente lo tienes. De repente a la mujer le entra una atracción por las mujeres. Hace años me tocaba enseñar a un trabajador que llegó ahí, porque ese no era mi trabajo. Trabajaba ya en Tyson, en aquel tiempo IBP. Yo quitaba parte de la piel del animal, de la vaca. Entonces me trajeron a un muchacho medio delicado. Yo dije, no, este no la va a hacer y me van a tener. Yo lo que quería que me quitaran de ese trabajo, porque yo ya tenía el mío. Entonces me trajeron a un muchacho y lo miraba medio delicado. Y ya le digo, no, ¿cómo te llamas? Fulano, no quiero decir su nombre porque luego de repente pues pueda salir ahí en el Facebook. Pues ya, mira, ya le estaba empezando a enseñar y ya en la conversación pues me di cuenta que era afeminado. Y el hecho de que una persona esté afeminada, pues eso no quiere decir que sea un homosexual. Y pues yo no me quedé con la curiosidad, yo no me quedé con las ganas. Y le digo, oye, es fulano, ¿y tu preferencia es de mujeres o de hombres? Y pues ya me dijo, ¿verdad? Con su acento, ¿verdad? Afeminado, no, pues de hombres. Ok, pues ya, yo seguí trabajando, ¿verdad? Pues asunto no es asunto mío, ¿verdad? Y le seguí enseñando, pero yo todavía estaba de curioso. Y le digo, oye, es fulano, pero tú así, tú desde niño tienes este problema. Y dice, no. Oh, ok. Y una respuesta siempre genera otra pregunta. Siempre pasa eso. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo pasó? Tenía que preguntarle, ¿no? Y me dice, no, pues un día nos echamos unas chelas, dice. Nos pusimos bien cuetones, bien borrachos. Y ya en la borrachera, pues que se voltea el barco, por no decirlo de otra manera, y me gustó. Así me dijo. Y desde ahí, sí,
Comienza con una curiosidad, pero hay un día cuando estás alegre. Si agarraron, si entendieron todos los irigotes que hice, ¿verdad? Y estás en ambiente y de repente te animas y te pescas a tu amiga o tu amiga te pesca. ¡Mua! Sí, les dije que no iba a hablar nada más de los hombres. Y de repente tú no te das cuenta y ya perdiste algo. Se te fue tu esencia de mujer. De hombre se te perdió. Sientes que algo te quitaron, porque así contaba alguien en su testimonio. Y como te sientes ya vulnerable, ya lo sigues haciendo. Si son corrientes y escuchas en la televisión y en todas partes que salen y se sienten orgullosos de hacer eso, y pues dices, pues si ya todo el mundo lo hace, porque eso es lo que uno suele decir. Si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene? Y no es cierto, no todo el mundo lo hace. Eso lo dices para consolarte. Abra los ojos en ese sentido, porque esa tentación el enemigo la puede traer a tu vida. No experimentes cosas sexuales fuera de lo natural, porque si no vas a caer en esa trampa. ¡Y a su nombre! Aleluya, el pueblo de Dios está pensando el día de hoy sobre estas cosas. Tenga cuidado con las corrientes. Nuevamente, la otra de la cual también era necesario que hablara era que es bien importante para la iglesia el día de hoy: el vivir en unión libre. La unión libre es precisamente eso, libre. No tengo a ningún modelo por aquí. Ven para acá, Lisbeth es la más chiquita. Sí, Amanda. Vamos a hacer una comparación y con mucho respeto lo hago, ¿no? Vamos a agarrarnos así de tu dedo, así, pero de esta mano. Vamos a agarrarnos así. Entonces estamos ella y yo unidos. Ella lo está haciendo por sí sola, yo por sí sola. Estamos pactando. Estamos haciendo un pacto. Y eso es un matrimonio, que los dos voluntariamente estamos pactando, tomando una decisión para vivir juntos el resto de nuestras vidas. Gracias, hija. Entonces un pacto es un compromiso. Todos ustedes quienes trabajan no se dan cuenta, pero tienen un pacto con su jefe, con quien los contrató. Y ese pacto consiste en que usted esté ahí, haga su trabajo y las responsabilidades que se le dan. Y en el pacto que está usted haciendo con su patrón le va a ofrecer aseguranza, le va a ofrecer un salario, le va a ofrecer beneficios. Entonces ambos saben que tienen que poner lo suyo para que entonces eso pueda trabajar bien. Cuando eres libre, no. Nadie de ustedes va a trabajar a un trabajo voluntariamente. Ese no es un trabajo. Eso es una voluntad de ayudar o bendecir a alguien. Pero eso no es un trabajo normal donde uno tiene un pacto. Entonces no hay responsabilidad. Entonces cuando la gente vive en unión libre, no tiene responsabilidad que lo mantenga unido a esa persona por un pacto, salvo su gran amor que tienen. ¿Cuál amor? Eso es puro cuento. Porque si tú amas a una persona, tú vas a pactar con esa persona. Tú le vas a entregar tu amor para toda la vida a esa persona. No se la vas a dar en pedazos o cuando ella quiera o cuando tú quieras. No, esto es un pacto para toda tu vida. Eso es lo que declaras delante del padrecito o del pastor o del rabino o del juez o de la persona que te está casando. Y a su nombre. Entonces no sigas las corrientes de este mundo, porque Dios no te va a bendecir. Él no tiene ningún compromiso con los rebeldes,
con los desobedientes, con los que siguen las corrientes del mundo y no las corrientes de Dios. Tal vez si tú eres una persona que prefieres vivir en unión libre, en este momento quisieras aventarme la silla. Aviéntamela si quieres, enójate conmigo, pero tú eres el único que vas a perder. Yo a rato se me va a quitar el moretón que me dejes, pero esa maldición te la vas a llevar todos los días de tu vida si piensas así. Y a su nombre, aleluya. ¿Dónde está ese pueblo de Dios? Se me quedó bien calladito. Denle un aplauso al Señor, porque Dios no está hablando aquí sandeces. Él quiere bendecir tu vida. Él te quiere prosperar. Él quiere darte esa gran mujer que buscas y que quieres. Él quiere darte ese gran hombre que tú buscas y quieres, pero bajo las reglas y corrientes de Dios y no la de los hombres. Otras corrientes que también son importantes que nosotros consideremos. Dice el apóstol Santiago, en Hebreos se dice así, puede ser el apóstol San Pablo, podemos decir que él escribió esa carta, no lo sabemos, pero dice la escritura en Hebreos: y no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otra cosa que está entrando en la iglesia es el dejar de congregarse. Agarren la onda, dice la chaviza. Agarren la onda, entiendan, mis hermanos santos preciosos. Usted no come una vez a la semana. Si es de los de manantial de vida, como se comportan cuando van allá al campamento, comen a las 6 de la mañana, comen a las 9 de la mañana, comen a las 11 de la mañana, comen después a las 3 de la tarde y luego llegan a la casa y comen. Usted no conoce a los de manantial de vida. Bien comilones. Y llega allá y llega allá al trabajo del hermano Raúl y están con su café y su panesote en la mañana, bien felices, bien contentos, comiendo. Entonces, si entendemos eso nosotros, en lo espiritual es exactamente lo mismo. No le dé vuelta. Si usted no come espiritualmente, usted va a estar flaco, débil, debilucho, y el diablo lo va a agarrar como trapeador. Y usted va a decir: yo estoy bien, pastor. No, hombre, tú dices que estás bien en tu cabecita, pero el diablo te está dando unas zarandeadas bien buenas. Procura asistir a la iglesia lo más que puedas, a no ser que trabajes. Procura hacer tus oraciones en la mañana, en la tarde, en la noche. Procura leer la escritura constantemente. Procura de vez en cuando tienes algún proyecto, algo en tu mente o algo que te esté pasando, una guerra espiritual, hacer ayuno. Procura llevar tu Biblia donde quiera que vayas. Que cuando vayas 2-3 millas allá adelante, te regreses por tu Biblia, así como te regresas por tu teléfono. ¿Qué? ¿Usted no se regresa por su teléfono cuando se le olvida? Y más si sabe la clave a alguien y le van a descubrir lo que tiene ahí o lo que mira, y a su nombre. Procura alimentarse espiritualmente. No haga caso a esos hermanos que dicen: pero pues uno no tiene que ir a la iglesia todo el tiempo. Necesitas ir a la iglesia. Necesitas que ir a la iglesia. Necesitas leer la escritura. Necesitas hacer oración. Necesitas tener comunión con Dios. Procura hacer eso. Aquellos que están casados, procuren hacerlos juntos. No se vaya cada quien por su lado, hermanos preciosos. No hagan eso. Los que están aquí, porque hay unos que están peleando porque su pareja venga a la iglesia, a los caminos de Dios. Pero los que están juntos, procuren venir a la iglesia juntos. Hermanos, esto no es una pedrada, por favor. Esto es algo que la iglesia necesita entender. Que ambos lleven el mismo sentir, el mismo fuego, la misma pasión. Y Dios te va a bendecir tremendamente en tu vida. Así que no sigas esa corriente, porque hay muchos cristianos allá afuera que no van a la iglesia. Muchos. Si tú eres uno de esos hermanos que te gusta mirar la iglesia por medio del Facebook o por el YouTube, si lo miras, está bien, pero ven a la iglesia.
Porque es mejor que vengas a la iglesia o donde te congregues. No te quedes ahí en la casa, porque allá vas a tener distracciones y no va a ser lo mismo aquí que allá. Otra corriente que hay, el amor al dinero. Hoy se ha infiltrado en la iglesia una pasión sobre el dinero. Hay ministerios que durante los 5 días de la semana que lo pasan en la televisión, durante todas las semanas del año, todo tiene que ver con dinero y prosperidad, dinero y prosperidad, dinero y prosperidad, dinero y prosperidad. Y se ha infiltrado una corriente dentro de la iglesia donde se ha cambiado al Dios humilde, misericordioso y compasivo por el dinero. Y el dinero ha venido a ser el Dios que muchos cristianos buscan. Abra los ojos en ese sentido. Es cierto que no queremos nosotros estar en pobreza, estar en necesidad. Dios no te va a dejar ahí. La palabra de Dios dice claramente que buscar primero el reino de su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Dios no te va a abandonar. Tú eres su hija, tú eres su hijo, y Él no te va a desamparar. Siempre vas a tener tu provisión venir a tu vida. Siempre va a venir a tu vida. Pero ten cuidado. Quizá para nosotros los hispanos que no somos, que no tenemos mucha entrada, mucha abundancia, es más, tenemos hasta persecución en estos días, quizá este tema no es tan importante. Sí lo es, sí lo es. He escuchado hermanos que hablan con gente de su país, que son cristianos en su país, que allá iban a la iglesia, y cuando llegaron aquí a Estados Unidos dicen: no, es que yo vengo a trabajar, yo no vengo a la iglesia, yo vengo a trabajar para hacer mi patrimonio. ¿Y quién crees que te va a dar ese patrimonio? ¿Tus fuerzas? ¿Tú? Caray, anda el Trump detrás de ti. Pero si confías en Dios, Él te va a dar ese trabajo, esa bendición, esa prosperidad, para que entonces puedas irte a tu país un día y hagas ese patrimonio que tú quieres tener y vivas feliz. Pero cuando estás aquí, no te apartes de Él. Que Dios siga siendo tu prioridad en la vida. Que Dios siga siendo tu prioridad en la vida. Nunca pongas nada ni nadie, y en este caso el dinero, delante de tu Dios, porque mayor es el que provee que la provisión. Porque si no tienes al que provee, la provisión no va a venir. Pero si tienes, temes y llamas al que provee, la bendición va a venir en abundancia. Dice la escritura claramente que Él abrirá las ventanas de los cielos y dejará caer bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. No vamos a estar nosotros atorados en la pobreza. Él te va a sacar adelante. Si lo crees, dale un amén a Él. Aleluya, gloria a su santo nombre. Así que no te dejes llevar, no te dejes llevar por esa mentalidad. Las bendiciones de Dios no se compran con dinero, se adquieren por fe. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Deja que Dios bendiga tu vida. No te esclavices al trabajo. No pongas al trabajo primero que Dios, porque puede ser que hasta tengas ya 2 trabajos o 3 trabajos y no tienes tiempo para Dios, y te estás acabando, te estás haciendo daño. Deja que Dios bendiga tu vida y que Él prospere tu vida tremendamente. Dios tiene buenas noticias para ti, pero tienes que venir a Él. Hay miles de promesas para ti en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todas son suyas. Todas son suyas. Para usted es que están estas promesas. Oiga, Dios, se oyen rumores en este mundo. Hay corrientes, como por ejemplo hay ahorita una corriente de miedo, de persecución, que es lo que hemos venido hablando. Días atrás Dios me hablaba y me decía: viene una nube sobre ustedes
Y me hizo recordar lo que me dijo años atrás cuando vino el COVID-19. Primero me dijo que nadie iba a ser contagiado y después me dijo que íbamos a ser contagiados. Pero ya cuando me dijo eso unos meses después, me dijo, y ninguno va a morir. Ninguno. Y gracias a Dios ninguno murió. Pero a todos, yo diría que casi a todos nos dio el COVID-19. Porque cuando me dijo eso, yo creo que fui uno de los primeros que me dio. Y todos, a unos la pasaron más mal que otros, pero todos salimos adelante. Entonces, el otro día me daba esa palabra. Me decía cómo venía una nube. Y yo me encontraba en un lugar donde vino alguien de ICE sobre mí. Y me dijo que le mostrara mis documentos. En el año 88, gracias a Dios había una amnistía aquí en Estados Unidos y yo pude arreglar por eso. Entonces yo he sido residente aquí, ya tengo 30 y tantos, 37 años de residente, no sé, bueno, que tengo los documentos, porque ya en los 90s dije, bueno, voy a buscar la ciudadanía, pero no terminé haciéndolo hasta el año 2000. Entonces yo ahí en el sueño no traía mi pasaporte, porque ahora son tan tremendos que dicen que si te oyen hablar inglés con acento, pues te cuestionan. Y si son malos, te pescan aunque tengas documentos. Porque ustedes deben de saber que a ellos les pagan por mono. ¿Sí sabían eso? Que les dan bonos. Entonces a ellos no les importa. Y muchos de ellos son hispanos, hijos de migrantes. Cuidado, porque ese es un espíritu, ese es un demonio que parte desde el cabezón que tenemos de presidente. Desde él parte y se va hasta todos aquellos quienes le siguen. En todo caso, soñaba que venía el oficial y me decía documentos. Y dije, híjole, mi pasaporte está en la casa, déjame, voy a buscarlo. Y no me dejó ir a buscarlo. Pero desperté, gracias a Dios. Desperté porque no me tuvo que meter allá, ¿no? Pero entonces cuando desperté, entendí lo que Dios me dijo. Viene una nube de miedo sobre mis hijos. Y diles que crean en mí. Yo hice un pacto de 3 anillos con ellos. Y no van a llegar a sus vidas. No van a llegar a sus vidas. A no ser que usted o yo seamos rebeldes y digamos, yo no creo en esa palabra. Cuidado, porque entonces sí viene sobre uno. Entonces tome esta palabra y crea. Tal vez usted dirá, me vale que me echen para mi país. Bueno, pues ya entonces, ¿para qué vino a este país? No vino a progresar, no vino a tener una vida de bendición. Entonces, ¿para qué dice que me echen a mi país? Usted vino por un sueño, por un sueño, por un, ¿cómo les diré? Un plan, no sé, algo para su vida. Llévese su bendición. No deje que el diablo lo intimide y se lo quite. No deje que las corrientes de este mundo, sobre todo esas que están allí en el teléfono, se lo tomen. Usted crea en Dios, crea en esta palabra que le está dando a manantial de vida, y no la va a desamparar. Y vamos a estar bien. Va a pasar. Escuché un muy buen consejo de un americano, hablando en español con su acento, pero me gustó lo que dijo. Dice, esta administración, hablando del presidente y su gabinete y la gente que tiene, va a pasar. No se va a quedar aquí para siempre. Pero lo importante aquí es hacer una cosa: es prepararnos para pasar estos 4 años. Prepararnos. Y ya Dios nos está dando una palabra. La primera fase en esta preparación es de que le creas a Él. Cree en su palabra, cree en lo que te está diciendo. Segundo, pórtate bien. Pórtate bien.
Porque a veces venimos de inmigrantes a este país y que queremos andar a las 2, 3 de la mañana ahí, de lugar en lugar, manejando rápido, quemando llanta, tomando, andando en la calle haciendo escándalo. Come on, tienes que ser responsable. ¿Cómo el americano te va a recibir con los brazos abiertos portándote de esa manera? O luego hasta haciendo cosas ilegales o cosas malas allá afuera. Entonces procuremos escuchar lo que Dios nos dice y no sigamos la corriente de miedo que están diciendo en estos días, porque tal vez en tu trabajo te han de decir: uy, agárrate, cuídate, no hagas esto, no hagas lo otro. Tú confía en Dios, sigue creyendo en Dios, escucha la voz de Dios. Se oyen rumores en este mundo, no los escuches. Se miran corrientes que se mueven de lado a lado en este mundo, no las sigas. Oye la voz de tu Señor que te dice: yo estoy aquí, yo te voy a proteger, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar lo que necesitas para que seas bendecido. Tan solo oye mi voz, no se aparte de él, porque estas bendiciones son para nosotros. Oigan lo que Dios le dijo, porque a cada uno de ustedes, como a mí, algo Dios nos dijo. Tómelo, lléveselo y crea en ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre, Señor. Yo te pido por este pueblo tuyo, santo, que has salvado, que has bendecido y que has tomado para ti, para que en todo este pueblo sea prosperado, bendecido, cubierto y que pelees por él. Padre, no dejes que ninguna corriente de este mundo nos haga torcer el camino que tú nos has dado. Perdónanos si hemos errado y bendícenos, ilumínanos para que caminemos en dirección, Señor, a la cual tú nos llamas. Yo te pido, Dios mío, que en todas las corrientes que se hablaron el día de hoy, ninguna de ellas tu pueblo caiga. Y Dios mío, escuche tu voz, escuche tu mandamiento, escuche, Dios mío, Señor, las promesas que también tienes tú, para que crea y sea bendecido. Padre, en tus manos pongo a cada uno de nosotros, Dios mío, para que en ti, Dios mío, seamos bendecidos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.